recuerda que tuvimos aquí hace un tiempo en el estudio que nos dio una tremenda entrevista el padre Manuel Esteves de la Iglesia Anglicana, y quien es un teólogo e investigador eclesial y filósofo, como es el padre Manuel Esteves. Lo tenemos en línea vía Zoom. Buenos días, padre. Aquí, ahí me escucho. Ahora sí. Sí, fuerte y claro, padre. Bien. En primer lugar, saludar a los caballeros que están ahí. Un abrazo para ellos y un beso santo para las damas. Amén. Amén. Me gustó esa, padre, un beso santo. Sí, O sea que ese beso no va mojadito. Bien, Mire, que la iglesia de él, a propósito del beso, en la iglesia anglicana, el padre, los sacerdotes pueden casarse opcionalmente, Sí. o utilizar el celibato si también lo desean. Si lo desean. A propósito de esta selección del nuevo Papa, León XIV, Robert Francis Predot Martínez, queríamos ver el otro ángulo de la observación de la fe a través de la iglesia anglicana, y hemos hecho contacto con usted para saber cómo ven ustedes la selección de este nuevo Papa. Bueno, en realidad nosotros tenemos mucha esperanza. De hecho, ya la Iglesia a nivel mundial dirigió su comunicado, porque déjenme decirles que dentro del Vaticano existe la Comisión Anglicana Permanente. Es una comisión hace 50 años después, ya en el Vaticano II, que se comenzaron las relaciones, después de 400 años, que en ese entonces tenía la separación de Roma e Inglaterra. Ya en el Vaticano II se comenzaron a trabajar, a elaborar un proceso de relaciones, de acercamiento entre las dos iglesias. Y existe lo que es ese departamento consultor, donde la iglesia romana, la iglesia anglicana tienen sus encuentros, tienen sus intercambios y sus acuerdos. Déjenme decirle que la iglesia, uno de los acuerdos entre la iglesia anglicana y la iglesia romana son que tenemos la misma lectura los domingos, tenemos un concepto más cercano sobre la Virgen María, sobre la Eucaristía y esas cosas. Entonces, ese mensaje que mandó ese departamento de la iglesia anglicana en Roma es de esperanza y sobre todo de querer seguir cultivando la unidad de la iglesia. Uno de los aspectos claves de que esperamos que León XIV lleve a cabo es seguir ese caminar de Francisco de la unidad de la iglesia. Nosotros estamos dispuestos siempre a esa unidad en el respeto y en mirar a los otros como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos mucha esperanza. De hecho, motivamos al obispo de Roma a continuar ese acercamiento a todas las denominaciones, no solo a la iglesia anglicana, sino afianzar el ecumenismo, afianzar el respeto, afianzar esa vida de iglesia, ese testimonio de que aunque somos distintos, aunque somos diversos, somos parte de un cuerpo y tenemos un mismo pastor, que es Jesucristo. Creemos que León XIV seguirá esa trayectoria. Explique el concepto ecuménico, que me gustó mucho. El concepto ecuménico es una elaboración realmente del anglicanismo. Nosotros, sobre todo en la iglesia episcopal en Estados Unidos, un sacerdote comenzó ese trabajo ya a principios del siglo XX de acercarse a otras iglesias. Luego, Roma entendió que era una buena opción para ir derribando esas limitaciones, esas divisiones, y lo toma para ella, dando ya un sentido más amplio. Ecumenismo significa que están todas las iglesias históricas, en este caso la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, que fueron las principales, y la iglesia romana, comienzan un caminar, un mirarse, un encontrarse, ya no como que tú eres enemigo
como que tú me vas a tumbar, como que me vas a quitar gente, como que quieres quitarme el poder, sino mirándonos como lo que somos, ese cuerpo de Cristo, que aunque dividido en cuerpo, en instituciones, unido en una fe. Ese es el ecumenismo. Pero, Manuel, mi querido Manuel, punto y coma, Francisco hizo votos de pobreza en su pontificiado y no usaba la simbología, ¿verdad?, ostentosa del Vaticano o de la Santa Sede, pero León XIV retomó las alpargatas rojas. ¿Qué lectura tiene usted, ecuménicamente hablando? Lo que sucede es que León XIV tiene como una visión, o fue elegido, lo que yo entiendo, como se llama en la Iglesia Anglicana, como es denominada la Iglesia Anglicana, la vía media. Yo pienso que en todas las corrientes que existen dentro de la Iglesia Católica Romana, en este sentido, la corriente conservadora, ultraconservadora y la corriente liberal o progresista, él fue elegido para hacer la vía media de la Iglesia. Creo que León XIV, en el sentido interno de su institución, tiene el desafío de que esos pensamientos y esos sentimientos contrarios se unen en una sola iglesia, se unen en un solo propósito. Que él use las alpargatas o los zapatos rojos es simplemente retomar una parte de la tradición que Francisco había puesto en un lugar. Creo que él está diciendo a los ultraconservadores y a los conservadores, miren, yo no vine a destruir nada. No es que Francisco vino a destruir, sino el pensamiento de los ultraconservadores y tradicionalistas piensan que cuando hay renovación, y eso se ve en la política y en los sistemas políticos, piensan que van a destruir todo. Entonces, León XIV le está diciendo a esos grupos conservadores, no vine a quitar, simplemente vine a sumar, vine a que tanto aquellos que quieren renovación y ustedes que quieren que las cosas se queden estáticas, nos unamos para crear un nuevo perfil de la iglesia, un perfil de la iglesia que responda a los nuevos tiempos, sin quitar, pero sí renovar, sin destruir, pero sí crear una nueva visión y continuar lo que Francisco estaba haciendo. Porque miren que León XIV comienza su papado con paz a ustedes, la paz esté con ustedes, y habla de Francisco. Recuerden que León XIV, utilizar el nombre de León XIV es retomar la idea de León XIII. León XIII fue el creador, el propulsor del concepto social de lo que es la iglesia, ¿verdad? De su filosofía social. Y León XIV, al colocarse ese nombre, está diciendo que va a ser un papa cercano, social, cercano al trabajador, cercano al migrante, cercano a todos aquellos que son excluidos. Esa es la postura más aproximada a la teología de la liberación. Exactamente, porque él, recuerden, que él trabajó 20 años en Perú. Él conoce muy bien la realidad sociopolítica y religiosa de América Latina. Por eso, el sur global ha puesto esperanza en él como la que tenía en Francisco, porque él va a convertir a la iglesia, igual que Francisco, en una voz para esos pueblos que han sido denigrados, que su dignidad ha sido pisoteada y que económicamente lo mantienen en la periferia, en la orilla y la exclusión. Creo que él no retomará la teología de la liberación de una manera radical, pero sí, sustentado en el concepto social de la Iglesia Católica Romana, va a trabajar y va a acercar esa institución, a humanizar más, como le estaba haciendo Francisco, y a crear un lazo entre esos pueblos, como nosotros también, como estos pueblos, como es República Dominicana, que pertenece a América Latina, para que la iglesia sea mirada como parte de esa espiritualidad liberadora y, por supuesto, de esa manifestación del amor hacia los más necesitados. Creo en eso.
Yo le hablo a José Tomás Paulino en este momento. Eso que usted está planteando de la proyección de lo que será el pontificado de León XIV, de alguna manera tiene una conexión directa con parte de su discurso ayer, del mensaje que él presentó ayer, cuando hablaba de que va a dirigir una iglesia que va a atender puentes de comunicación, acercamiento con todos los distintos tipos de credos, con otras denominaciones religiosas, una iglesia más aglutinadora, más cercana. Y eso de alguna manera es la continuación de gran parte del papado de Francisco. Pero hay que recordar también, como usted bien lo ha hecho, que León XIII fue también un papa transformador, un papa reformador, un papa que dirigió una iglesia cercana. ¿Qué esperanza tiene la iglesia a escala global? Estamos hablando de 1.400 millones de católicos en el mundo, pero hay otras denominaciones religiosas que se están expandiendo. ¿Cómo podría esto fortalecer la iglesia católica a escala global? Bueno, uno de las intenciones, en este caso de Francisco, y luego ahora con León XIV, es que la iglesia está entendiendo que ya no puede retroceder. Eso es lo importante de León XIV. Su elección es que la iglesia no puede detenerse, no puede volver atrás. No podemos volver a la Inquisición, no podemos volver a la espalda de creerse que ella es la única en el mundo. Eso ya está tumbado, porque esos movimientos, por ejemplo, pentecostales, que crecen continuamente en América Latina. La misma iglesia anglicana, que en Sudáfrica es la iglesia de poder, la iglesia oficial en muchos pueblos y en parte de los pueblos ingleses. La iglesia católico-romana ha entendido que ha llegado el momento de que la fe cristiana llegue a todos y que la fe cristiana debe estar proyectada al amor, al respeto y a la paz. No podemos continuar, por ejemplo, que un cura anglicano llegue a un pueblo y no todos, algún sacerdote X, católico romano, comience una campaña de descrédito como si un cura anglicano fuera a ese lugar a destituirlo, a enfrentarlo, a destruir. Esas mentes que son retorcidas, esas mentes que son pequeñas, León XIV seguirá ampliando ese concepto. Y es importante porque la postura de la Iglesia romana es evangelizar. Este es un papa misionero, un papa evangelizador y un papa que sabe que solamente con la reconciliación, la unidad y la paz en trabajar en esa línea puede fortalecer la Iglesia católica romana. Una iglesia en este tiempo que toma una postura de violencia, de rechazo, de exclusión, quedará fuera de su conciencia de la gente. El mundo con tantas guerras, el mundo con tantos problemas económicos, el mundo con tantos problemas políticos, necesita que las iglesias sean un bálsamo de amor, un bálsamo de reencuentro y sobre todo un camino de esperanza y una luz de vida en nuestro Señor Jesucristo. Creo que León XIV está claro de eso y creo que él, junto con las demás iglesias, trabajaremos para ese propósito. Padre, Ana Teisi Guerrero de este lado, ¿cuáles serán los principales desafíos que va a enfrentar León XIV en su mandato? Yo tengo tres. El primero es al interno de su iglesia. Sabemos que ya empezó con el discurso, como dijo el hermano, a dar la línea de lo que va a ser la iglesia internamente. Unidad en la iglesia. No va a promover la fuerza de los grupos. Él sabe que una iglesia dividida es peligrosa, porque la historia lo ha demostrado. Hay ruptura y él no quiere una ruptura entre conservadores, liberales o progresistas. Una iglesia unida. También va a tener que enfrentar la idea del celibato.
las propuestas de un celibato opcional. Eso se va a fortalecer más porque Francisco dijo bien claro que el celibato no es un dogma, es una ley disciplinaria que en cualquier momento puede ser flexibilizada. Los liberales van a hacer presión sobre esa realidad, sobre la opción, un celibato opcional. También van a hacer presión dentro de la iglesia sobre lo que es la ordenación de mujeres. Son propuestas que están ahí. Por supuesto, también tendrá el desafío de enfrentar a esos conservadores, ultraconservadores, que ni siquiera aceptan el Concilio Vaticano II. Pero él está claro, él quiere una iglesia que camine hacia adelante, pero en unidad, sin irrespeto interno, en consenso y mirar la visión más allá de ideologías personales y grupales. Ese es el primer desafío que tiene, su realidad interna, fortalecer su liderazgo y fortalecer a la iglesia como institución. El otro desafío, ya lo hablamos, es el ecuménico. Debe mantener esa emoción y esa motivación de la unidad de todas las iglesias. En especial, trabajó con dos iglesias directamente, Francisco, que fue la iglesia anglicana, que prácticamente podríamos decir que hubo una unidad simbólica de tanto acercamiento, pero también trabajó con la iglesia ortodoxa, que es parte de la iglesia histórica. También se acercó a la iglesia luterana y algunas iglesias bautistas y pentecostales de Europa. Fortalecer esa unidad, pero también el acercamiento ecuménico a las religiones no cristianas, como el budismo, como el islamismo. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que todo esto no solamente representa una realidad religiosa, sino una realidad geopolítica. El tercer desafío es precisamente la realidad geopolítica. Recuerden que el Papa no es simplemente un líder religioso, sino que también ese es el presidente del Vaticano, del Estado Vaticano, y él tendrá el desafío de acercarse, por ejemplo, a China, ustedes saben, y a Rusia. Ustedes saben que desde que China comenzó su trayecto al socialismo o al comunismo, las relaciones Vaticano y China no han sido las mejores. Y un dato, hay que entender que en China comunista, la Iglesia Católica Romana no tiene ninguna influencia social, pero sí la Iglesia Católica Popular de China. Es decir, que en China hubieron obispos que se apartaron de lo que es el concepto de autoridad papal y conformaron una iglesia católica, eso hay que entenderlo, católica real, pero sumada al sistema, porque ellos entendían que la iglesia católica romana está sumada al sistema capitalista. Por lo tanto, el socialismo también debería tener esa iglesia que apoyara la política marxista, como lo ha hecho allá en precisamente, China. padre. Sí, precisamente, padre, precisamente. ¿Cree usted que uno de sus primeros pronunciamientos podría ser de los ataques israelí a Palestina en estos días, que está decidido a tomar la Franja de Gaza territorialmente? Esperamos que eso sea uno de sus primeros mensajes, porque hay que entender que Israel, ese Israel que está ahí, no es el pueblo de Dios, ese Israel bueno, eso se tendría que hablar más tranquilamente. Esos fueron grupos establecidos en ese lugar donde todos vivían juntos, palestinos y esos judíos que llegaron. Pero luego sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo todo eso y ellos se declararon un Estado autónomo y no han permitido nunca que los palestinos tengan su Estado, porque Israel realmente es el usurpador de esos territorios. Por eso yo creo que el Papa León XIV tiene ese desafío de tratar de que Israel entienda que los palestinos son humanos, que los palestinos son personas y que Dios también ama a los palestinos y que ellos tienen derecho de organizarse, tener su bandera, tener su himno oficial y tener sobre todo ser reconocidos como pueblo en todas las esferas del mundo. Mi querido, esa esperanza de que él se va a referir
a que Israel debería tratar más humana y con más respeto a nuestros hermanos palestinos. Mi querido Manuel, cuídate del Mossad. Simplemente te digo esto. Bien, el 2024, un chistecito. En el 24 se estima que 500 millones de personas hablan el idioma español, ¿verdad? Y quiero conocer tu opinión. ¿Qué te pareció esa partecita en español del nuevo Papa? 595 personas, voy a terminar, 595 personas lo hablan. Millones de personas. Entonces, ¿cómo está distribuido en población geográfica? Bueno, 125 mexicanos en México, 125 millones hablan el español. Colombia está en segundo lugar con 52 millones. Argentina 45, España 43. Sí. ¿Qué te parece todo esto, más la advertencia de que te cuide del Mossad? Bueno, gracias. Ayer cuando él habló español, yo estuve leyendo, buscando noticias y eso, y vi una noticia que me llamó la atención, donde alguien dice que como él es norteamericano, porque él es nativo de Estados Unidos, ahora Estados Unidos iba a ser la potencia económica, militar y según ellos tecnológica, y también la potencia espiritual, queriendo así de relacionar como que porque el Papa León XIV es norteamericano, ya Estados Unidos tendría el poder, el control religioso, como que Trump iba a andar por el Vaticano como un niño entrando a todas las habitaciones. Creo que precisamente ese hablar español de él, que me encantó, dio la línea a seguir de su pontificado en términos de su relación con las naciones. Es decir, aunque yo sea norteamericano, es lo que yo interpreto, yo soy del mundo. Amén. Aunque yo sea norteamericano, yo estoy con aquellos que están siendo golpeados y rechazados. Fue un mensaje para mí a Trump, que quizás estaba pensando que iban a encontrar un aliado, y él le dijo claramente, yo estoy más a favor de los inmigrantes, yo estoy más a favor de aquellos que hablan español y que están en esos, especialmente en Estados Unidos, que trabajan, que luchan y que no son delincuentes y que deben ser respetados, no rechazados por su nacionalidad ni su color. Gracias. Creo que el español fue ese mensaje. Gracias, Padre Manuel Esteves, por eso siempre le consultamos. Excelente, exquisito. Exquisito, Sí, Padre Manuel. Brillante. Gracias, lo tenemos en contacto con este nuevo Papa. Vamos a presentar, gracias, Padre. Dame su número para yo entrevistarlo. Sí, claro que sí, yo soy un empleado tuyo. Yo no quería ofender a nadie. Vamos a ver los primeros órdenes oficiales que está firmando el Papa León XIV en el día de hoy, donde tenemos estas imágenes que el equipo de producción pues nos tiene para finalizar esta entrega de hoy. Nos vamos con estas imágenes del Papa León XIV y nos vemos el lunes. Así es. Gracias.